ojo chavales, porque en el día de hoy, aprovechando que mañana tenemos clasicazo espectacular entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España, vamos a hacer un 11 combinado entre los dos equipos, a ver cuál de los dos clubes consigue tener más futbolistas sobre el campo, empezando lógicamente por la portería, donde tenemos a Thibaut Courtois y Joan García. Yo te diría que este es el enfrentamiento más igualado que vamos a ver en el vídeo. ¿Por qué? Pues porque Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, no solamente del Real Madrid. Es un portero que ha dado Champions al equipo, es un portero que ha salvado partidos de forma completamente milagrosa, encuentros donde el Real Madrid era muy inferior al rival y que se lo acabó llevando única y exclusivamente pues porque no le conseguían meter gol. Era completamente imposible batir a este señor. Por parte de Joan García, es un portero que la temporada pasada fue el mejor portero de toda la Liga Española, algo que tiene un meritazo espectacular, y más aún siendo el portero del Español, que tampoco es que sea de los clubes más potentes de toda la liga. Y este año con el Fútbol Club Barcelona, a pesar de ese mes y medio que estuvo lesionado y no pudo jugar varios partidos de la competición, sí que es cierto que lo que ha jugado lo ha hecho muy pero que muy bien. Tenemos actuaciones muy destacables, como por ejemplo ese encuentro al principio de la temporada frente al Rayo Vallecano, donde bajo mi punto de vista el Barça se merecía irse goleado del Estadio de Vallecas y al final consiguieron rascar un empatito, un punto por ahí, que hubieran sido 0 si no hubiera estado Joan García bajo palos. Y luego también este partidito que hemos tenido al inicio de 2026 entre el Español y el Fútbol Club Barcelona, que es literalmente más de lo mismo. Lo que pasa es que en este caso Joan García incluso salva al Barça de la derrota, ya que era un partido donde el Real Club Deportivo Español creo que está muy por encima del Barça. Así que pues estaríamos hablando de uno de los mejores porteros del momento actual, como es Joan García. En ese top también te podría entrar perfectamente Thibaut Courtois, pero es que Thibaut Courtois, por todo el bagaje que trae, por todo el recorrido que ha hecho en su carrera, es con el que me voy a acabar quedando. Al final Joan García está en un momento de forma espectacular, está ahora mismo siendo uno de los mejores porteros del mundo y te puede entrar en el debate de si es el mejor o no, pero realmente no ha hecho una temporada completa donde haya, yo que sé, dado títulos a un equipo, haya sido el portero salvador. Sí que lo ha sido en algún que otro partido en concreto, pero no para ganar títulos importantes o partidos trascendentales de Champions contra un Bayern de Múnich, un Manchester City y este tipo de equipos. Así que yo creo que a Joan García le queda todavía bastante recorrido para llevar al nivel de Thibaut Courtois, que es el portero que meto en el 11 por ahora. En el lateral derecho tenemos aquí una discusión, yo creo que bastante grande. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos a Jules Koundé y por el lado del Real Madrid nos encontramos al pajarito Fede Valverde. Aquí yo tengo muchísimas dudas, ya les digo el por qué. Porque yo creo que como jugador Fede Valverde es 1000 veces mejor que Jules Koundé, es mucho más completo, pero realmente como lateral derecho pues no destaca tanto como el francés. Yo creo que Jules Koundé en la posición de lateral derecho como tal, Jules Koundé es mejor. Pero para mi equipo yo prefiero tener lógicamente un jugador como Federico Valverde, que te puede jugar en el lateral derecho, te puede jugar en el centro del campo, en la banda derecha como extremo, también ha llegado a jugar en el Real Madrid. Así que a día de hoy me es muy difícil poder quedarme con alguno de los dos, pero yo te diría que si estamos buscando el mejor lateral derecho, me tengo que quedar con Jules Koundé, que tiene mucho más bagaje en esta posición. Al final, Federico Valverde es un centrocampista reconvertido a lateral por las necesidades que tiene el Real Madrid. Así que creo que me voy a acabar quedando con el jugador francés del Fútbol Club Barcelona. En la pareja de centrales creo que tenemos bastantes problemas, porque tanto por parte del Fútbol Club Barcelona como por parte del Real Madrid no tienen sus defensas prime en su mejor momento, ¿no? Tenemos por parte del Barça a Eric García y a Pau Cubarsí, que serían los dos centrales titulares. En el caso de que volviera Araujo, pues ya te entraría también en la ecuación, aunque no creo que en cuanto a forma física esté mejor que ninguno de los dos a día de hoy. Y por parte del Real Madrid, yo supongo que tendríamos que meter a Rüdiger y Raúl Asensio. Huijsen está siendo muy intermitente, está teniendo varias lesiones que no le permiten jugar con regularidad, así que yo te lo saco para el partido de mañana, por ejemplo. Si tuviera que elegir entre estos 4 jugadores a los 2 mejores centrales de lo que llevamos de temporada,
el número uno, sin ningún tipo de dudas, tiene que ser Eric García. Un jugador que no solamente es que te esté rindiendo como defensa central, que ahí te lo hace a las mil maravillas, y es un jugador bastante cumplidor. Me recuerda mucho a la figura dentro del Real Madrid que representaba a Nacho Fernández, un jugador así de la cantera, muy madridista, muy del club, que te puede jugar en varias posiciones distintas y que siempre te da un nivel decente, sin ser tampoco un nivel excelso por encima de lo normal, pero que siempre está bastante bien y siempre ayuda al equipo pues a cubrir ciertas bajas que tengan defensa. Y luego yo te diría que el segundo jugador que te voy a meter aquí, pues tengo bastantes dudas, la verdad. Yo creo que me voy a acabar quedando con Raúl Asensio, pero ya les digo, con muchísimas dudas porque Pau Cubarsí creo que no está pasando por su mejor etapa dentro del FC Barcelona. Creo que la temporada pasada rindió muy pero que muy bien, pero sobre todo porque estaba acompañado de Íñigo Martínez, un central que era inmenso, que era completamente escandaloso, que se hizo un temporadón brutal y que al final ayudaba mucho a cubrir esas cagadas defensivas que tenía el FC Barcelona. Esta temporada Pau Cubarsí ha intentado asumir ese rol como de Íñigo Martínez y es que no le sale, lógicamente no le da el físico a este jugador todavía, que todavía es muy joven, tiene muchísimo que progresar, muchísimo potencial para el futuro, pero que en la actualidad no te está demostrando que puede llegar a ser ese gran central del FC Barcelona que sí que veíamos en las temporadas anteriores. Por parte de Antonio Rüdiger, pues yo creo que es bastante claro y que todo el mundo te sabe reconocer que es un defensa central que a día de hoy pues no tiene el físico suficiente para poder jugarte en un Real Madrid, que está tirando con lo que buenamente puede, está siendo muy lastrado por las lesiones. Aún así él intenta jugar los máximos partidos posibles, pero con un nivel bastante bajo para lo que debería dar el central titular del equipo blanco, ¿no? Entonces Raúl Asensio te lo meto porque es el que más regular he visto esta temporada. Creo que ha dado muy buenas actuaciones en algunos partidos, tiene algún que otro fallito, eso sí que es verdad, tiene algún que otro error, pero realmente por lo general, en líneas generales, creo que es el defensa que mejor rendimiento ha dado de estos tres en esta temporada. Es el que más me gusta a mí y por lo menos el que yo he visto mejor en este inicio del año. En el lateral izquierdo tenemos que elegir entre Alejandro Balde y Álvaro Carrera, dos de los mejores futbolistas en su posición, sin ningún tipo de duda. Yo creo que de los mejores laterales izquierdos españoles que hay en el momento a día de hoy, y yo te diría que si tuviera que quedarme con uno de los dos sería Álvaro Carreras. ¿Por qué? Pues principalmente porque Alejandro Balde es un jugador que ha llegado a un prime, lógicamente, muchísimo más alto que el de Carreras. La temporada pasada estuvo muy bien, la anterior también dio un nivel de autentiquísimos locos, pero sí que es cierto que la recta final de la temporada pasada, con todo el tema este de las lesiones y al inicio de esta también, sí que se ha notado un pequeño bajón físico del lateral del Barça que ha afectado bastante en su rendimiento. Yo te diría que incluso a día de hoy defensivamente me gusta más Gerard Martín que no Alejandro Balde, que sí que sigue teniendo un nivel muy bueno, pues porque ya era muy bueno de por sí, pero lógicamente no está en su mejor nivel con respecto a otras temporadas. Por parte de Álvaro Carreras, pues yo te lo meto aquí principalmente porque bajo mi punto de vista es el mejor fichaje que ha hecho el Real Madrid este año y es una pieza fundamental dentro de la defensa del Real Madrid. Ya saben ustedes que el Madrid ha tenido muchísimas bajas en defensa, a día de hoy solamente tiene dos centrales, se ha quedado sin Eder Militao, David Álava ni está ni se le espera, Dean Huijsen también está siendo bastante irregular, en el lateral derecho no está ni Trent Alexander-Arnold ni Dani Carvajal, una autentiquísima locura, y parece que es el único jugador que ahí se mantiene dando un muy buen nivel, y yo te diría que a día de hoy es el único jugador que el Real Madrid tiene en la línea defensiva completamente inamovible. En el centro del campo yo te diría que lo más complicado de todo sería poner los enfrentamientos de jugadores del Madrid contra los del Barça. La decisión está clara. Voy a ponerte, por ejemplo, a Frenkie de Jong contra Aurélien Tchouaméni. Yo creo que son los dos jugadores que tienen un perfil más similar, aunque la función de Aurélien Tchouaméni dentro del Real Madrid yo creo que es más cercana a la que puede hacer Eric García en el momento que te juega en el centro del campo del Barça. ¿Sabes? No es exactamente lo mismo lo que hace Tchouaméni dentro del Real Madrid con lo que hace Frenkie de Jong. Yo te diría que esta temporada me tengo que quedar con el centrocampista francés del Real Madrid. Es que está haciendo un auténtico temporadón en el centro del campo. Si ya estamos hablando que la defensa Álvaro Carreras era inamovible, en el centro del campo el único jugador inamovible que hay es Aurélien
Aurelien Tchouaméni, porque es el único jugador de todo el equipo que te puede hacer la función que está desempeñando a día de hoy. Yo creo que ha hecho su temporada prime, sin ningún tipo de dudas. El inicio de temporada ha sido bastante bueno. Vamos a ver cómo continúa en esta segunda parte de la temporada, pero por ahora yo creo que es un jugador muy, pero que muy importante dentro del esquema de Xabi Alonso. Por el lado de Frenkie de Jong, sí que es verdad que está siendo muy, pero que muy criticado por varios aficionados del FC Barcelona en estas últimas temporadas. Hay muchos de ellos que siempre que llega un mercado lo quieren largar a algún sitio, pero no te lo estoy poniendo por debajo del Aurelien Tchouaméni por este motivo, sino que realmente yo creo que Frenkie de Jong es un muy buen centrocampista. Creo que esta temporada ha dado un muy buen rendimiento, a mí por lo menos me ha gustado bastante, pero sinceramente yo creo que Aurelien Tchouaméni está un pasito por delante. No es porque Frenkie de Jong no me guste, ya se los he dicho en varios vídeos que a mí Frenkie de Jong es un jugador que me gusta mucho y que creo que es de los mejores centrocampistas de toda la liga. Entonces, lógicamente te pongo a Aurelien Tchouaméni por arriba, pero sin demeritar al neerlandés, que está haciendo una temporada también bastante buena. El siguiente enfrentamiento tampoco tiene absolutamente nada que ver, pero es que lo tenemos que hacer así porque es que no nos queda de otra. Camavinga frente a Pedri. Aquí Pedri, le pongas contra quien le pongas del Real Madrid, es que le va a pasar por encima. No porque Camavinga sea malo, no porque Arda Güler sea malo, sino porque Pedri actualmente es el mejor centrocampista del mundo. Es que da absolutamente igual a quién cojones pongas en el Real Madrid, Pedri siempre le va a ganar. Es sublime lo de este jugador. Se los he comentado en varios vídeos que a mí Pedri me ha parecido tan importante dentro del FC Barcelona, o le he empezado a dar importancia yo a Pedri en el momento que se ha lesionado, porque hubo un tramo de esta temporada donde estuvo lesionado un mes y pico, y ahí el Barça se cayó, se hundió en la más absoluta de las miserias, pinchando partidos como ese ante el Brujas, pinchando partidos como el del Sevilla, y ahí tú te das cuenta de la importancia que tiene dentro del FC Barcelona un futbolista como Pedri, que desde que ha vuelto el equipo no para de ganar, está en una racha ganadora excepcional y jugando a un fútbol muchísimo mejor que en el de esos partidos donde el canario no podía jugar. En la media punta nos encontramos el duelo entre Fermín López y Jude Bellingham. Aquí la verdad es que tampoco tengo ningún tipo de dudas de cuál de los dos creo que es mejor futbolista. Lógicamente Jude Bellingham ha demostrado muchísimo más, ha ganado muchísimo más títulos, ha sido más importante dentro del Real Madrid a la hora de la consecución de los trofeos que ha ganado que Fermín López, ¿no? Por el momento. Pero si tenemos que hablar del rendimiento actual, lógicamente me tengo que quedar con el jugador del Barça. No tiene ningún tipo de sentido. Se ha echado el equipo a las espaldas en el momento que el club más lo necesitaba. En esos partidos donde no estaban ni Rafinha, ni estaba Pedri, Fermín López era la gran luz al final del túnel. Dentro de ese equipo donde absolutamente nada funcionaba, prácticamente todos los partidos se pinchaban, Fermín López te conseguía rescatar algún que otro punto de por medio, que seguramente sin este jugador en plantilla, ya les digo yo que el Barça lo hubiera tenido bastante crudo para poder sacar adelante. En la banda izquierda tenemos duelo de jugadores brasileños. ¿Quién está mejor a día de hoy? ¿Rafinha o Vinicius? Pues lógicamente, chavales, aunque me duela aceptarlo, Rafinha está muchísimo mejor. Y fíjate que Vinicius, a mí es un jugador que esta temporada no me ha disgustado. Sí que es cierto que hay varios madridistas, cierto sector del madridismo que lo está criticando muchísimo estos últimos partidos, se le ha llegado a pitar en el Santiago Bernabéu, pero en mi opinión tampoco es que esté haciendo tan mala temporada. Te ha generado goles, asistencias, ha hecho algún que otro partido donde, a pesar de que no ha conseguido marcar, su rendimiento ha sido muy pero que muy bueno y seguramente ha provocado muchísimos goles del Real Madrid sin tener participación directa en la jugada. Entonces yo a Vinicius no lo veo tan mal como lo ven algunos, pero sí que es cierto que te tengo que meter a Rafinha por encima, pues porque Rafinha está muchísimo mejor. Es que Rafinha está completamente imparable. Es que a día de hoy Rafinha te puede entrar seguramente en la discusión del mejor jugador de todo el puesto del extremo izquierdo. Luis Díaz es el único jugador que le puede competir y está jugando en la Bundesliga, que es una competición mucho más sencilla que la Liga Española y donde lógicamente un jugador del nivel de Rafinha, Luis Díaz, Vinicius te va a destacar una completa barbaridad. Así que yo creo que todavía no es comparable el nivel que está dando el colombiano, que ya les digo que está siendo muy bueno y que seguramente entra en la discusión del mejor en su puesto, pero que Rafinha tiene incluso más mérito por haber dado este nivel no solamente en la Liga Española, que ya de por sí me parece mejor competición que la Bundesliga, sino que también el año pasado en Champions League.
League, la máxima competición continental. A ver, en la delantera vamos a darle un poquito de emoción al asunto, porque lógicamente si te meto a Kylian Mbappé contra Ferran Torres, tenemos todos claro quién es el vencedor, ¿no? Por supuestísimo, el tiburón Ferran. Pero bueno, para darle un poco más de chicha al asunto, vamos a comparar a Ferran Torres con Gonzalo García. A mí Ferran es un jugador que no me disgusta para nada. ¿Por qué? Pues porque sabe cuál es su papel dentro del FC Barcelona y desempeña su función a la perfección. ¿Cuál es el problema de Ferran? Pues cuando el FC Barcelona trata de darle un rol superior al que se merece tener a día de hoy por su rendimiento. Ferran Torres en la recta final de la temporada pasada lo hizo muy pero que muy bien, sustituyendo a Robert Lewandowski en ese tiempo en el que estuvo lesionado. Pero ya en el inicio de esta nueva temporada ha bajado muchísimo su nivel, ha pegado un bajón histórico. Luego al final del 2025 sí que mejora un poquito, consigue meter algún que otro gol interesante, y en este inicio de 2026 pues me parece que ha sido un jugador que ha estado completamente desaparecido contra el Español, y en ese encuentro contra el Athletic sí que es cierto que te marca un gol y creo que da alguna que otra asistencia durante el partido, pero en líneas generales el partido de Ferran ha sido bastante discretito. Es un jugador que suele pasar bastante desapercibido por los encuentros y que no está en su mejor nivel dentro del FC Barcelona. El caso de Gonzalo, pues yo te diría que es bastante similar. Es un jugador que de normal te suele pasar bastante desapercibido, no suele tocar muchísimos balones, pero tiene algo que Ferran no tiene, y es que Gonzalo García dentro del Real Madrid cumple la función de delantero 9, rematador puro de área, da igual como lo quieras llamar. Un rol que solamente alguien como él puede cumplir dentro del Real Madrid. Entonces, bajo mi punto de vista, eso le da un plus a Gonzalo. Creo que en cierto tipo de partidos donde los rivales se te encierran mucho atrás o tienen muy buena defensa, a Ferran Torres le cuesta muchísimo generar jugadas porque se ayuda de los espacios que crean sus compañeros, mientras que Gonzalo García en este tipo de partidos es él, el jugador que te genera los espacios en la defensa rival. Es el jugador que se genera sus propios huecos en las defensas rivales para poder rematar de cabeza a la portería. Entonces yo creo que con el nivel actual de los dos te meto a Gonzalo por encima de Ferran. Y para acabar, en la banda derecha tenemos el que para mí es el segundo duelo más complicado de valorar por detrás del de los porteros, Lamine Yamal contra Rodrigo Goe. Rodrigo es un jugador que ha sido ultra criticado por el madridismo durante esta temporada, sobre todo debido a su sequía goleadora, la borrada que se hizo al final de la temporada pasada, y que encima los minutos que tenía al inicio de esta tampoco es que los aprovechara y solía pasar bastante desapercibido. Eso sí, se supone que estamos valorando el momento actual del jugador, y a día de hoy Rodrigo yo le diría que es el jugador más importante en el ataque del Real Madrid. De repente en la recta final del año 2025 y el inicio de este 2026 se ha puesto el mono de trabajo y está generando goles como churro. Entonces claro, los datos están ahí y no se puede hacer nada contra ellos. Rodrigo está haciendo un temporadón. Por otro lado tenemos a Lamine Yamal, que puede ser perfectamente de los mejores futbolistas del mundo. Un jugador que a pesar de ser jovencísimo, está claro que ya ha marcado una era y seguramente se va a convertir en una leyenda de este deporte. Pero volvemos a lo de antes. Estamos valorando el estado de forma actual de los jugadores, y este inicio de temporada de Lamine Yamal ha sido completamente bochornoso. Es un jugador que no está aportando prácticamente nada al FC Barcelona, pasa bastante desapercibido en algunos partidos, no es el jugador determinante que tuvimos en la recta final de la temporada pasada, y yo creo que todo esto se debe principalmente a esa lesión de pubalgia que tuvo en la recta final del año 2025. Él le ha lastrado bastante y aún no ha conseguido regresar a su mejor versión. Si tenemos en cuenta la mejor versión de Lamine Yamal, lógicamente en este enfrentamiento no hay punto de comparativa. Lamine es muy superior a Rodrigo. Pero es que si tenemos en cuenta el estado de forma actual y los últimos partidos, me tengo que quedar con el brasileño. Y pues bueno, sé que este vídeo va a ser bastante polémico, pues porque me he cargado a Vinicius, me he cargado a Bellingham, me he cargado a Lamine Yamal. Pero bueno, es mi opinión, me pueden dejar la suya por los comentarios. Si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí.